Muy buenas. Nos sentimos contentos en esta oportunidad de poder hacer el capítulo número 1 de nuestro curso HTML5 CS3 con JavaScript. Es un curso teórico práctico el cual nos ayudará a conocer la megatendencia del momento, que es el HTML5. Esperamos que todos ustedes saquen el máximo provecho. El HTML5 es un lenguaje de marcación de hipertexto que propone estándares para cada uno de los aspectos de la web, pero también tiene un propósito claro para cada una de las tecnologías. Este se nutre de elementos estructurales como son las hojas de estilo CSS y el JavaScript, lo que le da un poder necesario para proveer dinamismo y construir aplicaciones web completamente funcionales. Por eso le estamos diciendo adiós a Flash y a Java, que fueron herramientas que realmente dieron mucho dinamismo a la web de hoy en día. Pero con la entrada de la web 2.0, las necesidades del usuario, HTML5 se ha convertido en el lenguaje propio del siglo XXI. Y esto debemos tomarlo en cuenta para poder diseñar y desarrollar páginas web. Ya Google lo tomó como un modelo. En el caso de los videos de YouTube, que antes se ejecutaban con Flash Player y ahora se ejecutan con JavaScript. Uno de los aspectos particulares del HTML5 es que se ha podido vencer la barrera de la compatibilidad. Ejemplo, que antes cuando usted diseñaba una página web, usted tenía que, comúnmente eran diseñadas para Internet Explorer, y cuando llegaron otros navegadores como Chrome, el mismo Mozilla, que fueron los que dieron entrada a otras alternativas para los usuarios, la visualización de esas páginas era incompatible. Pero HTML5 ha logrado fusionar que las vistas sean propias de todos los navegadores. Gracias a estos componentes básicos que forman básicamente las características que son la estructura, el estilo y la funcionabilidad. Porque cuando uno crea un documento en HTML, es simplemente un archivo de texto, el cual para ser grabado, se lo puede realizar en cualquier programa de texto como el bloque de notas, el Word, pero también hay editores los cuales debemos colocar la extensión .html. Vemos que la estructura básica para determinar que un documento es HTML es doctype. Esta línea debe ser la primera del archivo, sin espacios o líneas que le precedan. De esta forma, el modo estándar del navegador queda activado para HTML5. Entonces fíjense en la parte de abajo en la pantalla, usted escribe doctype y con un espacio HTML. Eso nos deja dicho a nosotros que el documento es para HTML5. Ese es el indicativo de que estamos diseñando para HTML5. En versiones anteriores se utilizaba el doctype, pero se hacía alusivo a la versión de HTML que estábamos usando. La estructura básica de HTML, fíjense que después de doctype aparece la etiqueta HTML, que es la raíz del elemento, pero este aparece con un atributo llamado lang y luego entre comillas aparece es, que es lo que define el idioma humano del contenido del documento que estamos creando. Si te permite indexar en los buscadores, en el motor de búsqueda de Google o cualquier otro buscador, que nuestra página es en español. Entonces, la etiqueta HTML con el atributo lang permite definir el idioma humano que vamos a utilizar en el cual estamos creando el documento. Luego aparece dos etiquetas que forman parte de la estructura HTML, que es head,
que todavía se mantienen en todas las versiones, y el body. En el header se define los caracteres que el buscador va a ejecutar que no son visibles al ojo humano, como son los estilos, los códigos de JavaScript, las imágenes. Tenemos el body, que es la parte que es visible, que es el cuerpo del documento, y es específico porque en ella es que se va a ejecutar toda la parte visible de nuestra página web. Es importante de que nosotros tomemos en cuenta esta estructura básica de lo que es un documento HTML para poder realizar páginas que realmente tengan un contenido visual atractivo. Aparece una etiqueta que es la que trata de manejar el posicionamiento SEO y SEM en las búsquedas tanto de Google como otros buscadores como Bing. Meta, hay varios tipos, estas pueden ser incluidas para declarar la información general de la página, de nuestro documento, van dentro de la etiqueta head, pero también al mismo tiempo define los caracteres, por ejemplo de chart set, define los caracteres que serán utilizados. Por ejemplo, comúnmente aparece UTF-8, que son para los caracteres latinos, acompañado de chart set, meta chart set, y entre comillas UTF-8 define lo que es el idioma. Pero también observamos que la misma etiqueta meta aparece con el atributo name y dice description, content. Entonces la descripción de la página, así que cuando se vaya a buscar la descripción se va a encontrar en el buscador como un ejemplo HTML. Pero también aparece meta name, pero con la estructura keywords en el content. Entonces vemos, tal y como lo vimos arriba, vemos una serie de palabras separadas por coma, como HTML5, CS3, JavaScript. Esas son las etiquetas, las palabras que el buscador buscará dentro del texto que contiene la página, y de esta manera visualizarla en los primeros lugares de Google. Es importante que ustedes al realizar la página incluyan esta etiqueta meta para que de esta manera puedan conseguir básicamente una posición en los buscadores. Hay otra etiqueta también que va dentro de head, que es title. En este se coloca el título que aparece en la pestaña del navegador, pero también aparece una, ahora mismo lo estamos sombreando en un círculo para acentuar. Fíjense que el IAQT es lo que permite que la tilde aparezca cuando usted está va a acentuar una palabra. Si cada vez que usted vaya a acentuar, usted coloca la I comercial, después va la letra que va a hacer y después le coloca AQT, y ahí la palabra queda acentuada. Recordando que en el idioma inglés las tildes no existen, y por eso debemos buscar una manera que en el idioma latino, que es para el cual estamos diseñando esta web, aparezca con la tilde. Y otra etiqueta básica, que con esta se desarrollan los enlaces externos, tanto de los hojas de estilo CSS como de JavaScript, jQuery, Ajax, es link. Vemos que está repetida dos veces. La primera es la manera correcta que acepta HTML5. Y la segunda ya está en desuso en HTML5. Lo quise colocar para que ustedes lo observaran. Aquí aparece lo que es el boceto del modelo que utiliza HTML5 para poder ejecutar una página de calidad. Y vemos en la parte superior, lo observamos, vemos a header. Miren qué interesante como está definido. El mismo boceto que ustedes realizaron en papel está ya en manera digital.
Tenemos arriba header, muy interesante, donde se coloca el encabezado, se coloca el slide, la parte principal de la página. Luego está nav, que es la barra de navegación. Comúnmente la utilizamos para colocar un menú que nos da acceso a otras páginas. Tenemos luego la section, que es el área donde la información debe aparecer. Y dentro de section aparecen los articles, que son los diferentes documentos separados. Por ejemplo, cuando vemos la red social Facebook, observamos que tiene una sección en el centro y están separados por publicaciones de diferentes usuarios. A eso se le denomina artículos, para que tengan una idea. Del lado derecho tenemos una etiqueta llamada Aside, que es la que permite diseñar las barras laterales. Ahí se colocan los que es la publicidad, los iconos de redes sociales, entre otros. Entonces Aside se utiliza que es como una barra lateral, para colocar información de utilidad para el usuario. En la parte inferior, en el pie de la página, como el nombre lo indica, está lo que se llama footer. El footer es donde se colocan los derechos reservados, los teléfonos del autor de la página y a quién se la realiza, con un link del autor que vaya a su página de negocios o a su perfil de redes sociales. Entonces es muy interesante visualizar claramente este boceto, porque basado en él es que vamos a diseñar la mayor parte de las páginas, aunque no es un estándar, pero es el más utilizado en la construcción de páginas web. Entonces observamos la estructura del cuerpo, vemos que dentro de body aparece una etiqueta llamada header, que no debemos confundir con head, porque son dos diferentes. En esta parte se diseña la parte superior de la página, donde va la imagen y el título de la página. Fíjense que utilizamos una etiqueta llamada H1, que es para definir el título, y volvemos a recalcar el ACUT. Fíjense que hay una I comercial, luego está la I, que es la letra, cual va a ser tildada, y después dice ACUT. Entonces, esa información saldrá en la parte superior de la página a través de la etiqueta header. No necesariamente tiene que existir un H1. Usted puede colocar una imagen, puede colocar un slider, es decir, imágenes que van pasando cada cierto tiempo dentro de la etiqueta header. Así que es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Luego aparece debajo de header una etiqueta llamada nav. Son las secciones más comunes. Aquí se define el menú y se hace con listas. Vemos que UL, está sombreado, define la lista, y LI define los elementos de la lista que luego se constituirán como las opciones de un menú. Ustedes recuerdan cuando programamos en Visual Basic, teníamos menú a los cuales se conectaban los formularios. Entonces vayan transportando esa idea para que luego podamos conectar otras páginas a estas opciones UL y LI. Luego, debajo de nav aparece lo que es section. Section define la información principal del documento. Volvemos y traemos a colación lo que es Facebook. Tiene una sección en el centro donde se publican artículos. Tiene una sola sección, pero dentro de ella se van publicando diferentes artículos. Una página puede tener varias secciones, no necesariamente tiene que ser una, puede tener varias, y dentro de ella se va a ir colocando su estructura. Luego aparece la estructura Aside, contiene información no tan relevante, va a ser la que define la barra lateral. Ahí podemos colocar los iconos de las redes sociales, publicidad
o información que sea relevante al usuario. Articles comúnmente lo podemos poner dentro de section, pero también lo podemos poner dentro de aside, según lo que vamos a utilizar. Es información independiente. Pero comúnmente, como en la parte de la sección que está la información, por eso aparece dentro de ella. Pero podemos colocarlo dentro de aside, pero también podemos colocarlo dentro de un footer. Es decir, que es una información independiente dentro de la cual podemos prácticamente manejar la información. En el recuadro que acabamos de ver, observamos una estructura dentro de articles, pero dentro de ella también aparecen headers y aparecen footer. Eso es en el caso de las publicaciones de Facebook. Arriba tienen un título y debajo tienen quién lo está publicando. Entonces lo de arriba es el header y los de abajo es el footer. La estructura footer es la que muestra la información, esa va al final, la información de los derechos de copiado de la página, y hace referencia a la persona quien hizo. Por medio de ella podemos conseguir más clientes, debemos poner nuestras informaciones. Haciendo referencia, vemos el boceto, header, determina la parte superficial, que es la parte que estamos viendo en código. Ahí observamos que es la parte superior de la página. Luego aparece el NAP. En el NAP se diseña la lista con UL y los elementos de la lista, es decir, las opciones del menú, se diseñan con LI. Es interesante que las secciones es donde usted va a definir el espacio central donde serán publicados los artículos. Vemos el footer, que determina el pie de página donde se copian los derechos de copiado, y el article es donde se van determinando cuántos artículos va a tener una sección. Y el ACUT, como lo estoy sombreando a modo de repaso, define la tilde en una palabra. Entonces es interesante que ustedes vayan grabando. Esta es la vista en el navegador. Y quizá usted se pregunte, pero usted acaba de mencionar que la página iba a estar dividida en secciones con un header, con una sección central, con barra lateral y con un footer, y todo está al mismo nivel. Es porque HTML simplemente es un lenguaje de texto, y así mismo aparecen en Word o en cualquier editor de texto. Pero ¿qué es lo que hace que nuestra página tome forma? Que lo vamos a ver en el capítulo número 2, los CSS. Los CSS nos ayudan a que la página coge más vista, tenga una definición más exacta. Aquí tenemos otras etiquetas que son las hgroup. Este elemento es usado para agrupar todas las etiquetas que empiecen con H. Cuando la cabecera tiene múltiples niveles, por ejemplo, una cabecera, vamos a usar H1, H2, H3, todas se ubican dentro de esta. Figure, este elemento representa una porción independiente del contenido, por ejemplo, imágenes o diagramas. Son referenciadas dentro del contenido principal. Si usted tiene varias imágenes en una sección, usted la puede incluir dentro de una etiqueta figure. Estos son elementos nuevos de HTML5. En otras versiones no son incompatibles. Por eso debemos prestar atención, porque podemos estar utilizando una instrucción de HTML4 que no sea compatible con HTML5. Se ve la visual. Una que es Fix Caption, que es para hacer alguna referencia en la imagen a este elemento. Tenemos también otras etiquetas como Mark. Este elemento resalta un texto que tiene relevancia en una situación en particular. El Small, este elemento representa contenidos al margen, como letras pequeñas, por ejemplo, descargos, restricciones legales. Y está Cite. Este elemento es usado para mostrar títulos de un trabajo, de un libro, una película, un poema. Es decir, cuando vamos a hacer citas que no son propias de nosotros, debemos hacerlo con la etiqueta Cite. Para el próximo capítulo, el tan esperado CC3